Listo, ya está, maestro. Ok. Pues déjeme atiendo los otros grupitos y pues adelante, maestro. Claro que sí, nos estamos saludando ahorita en un rato. Claro que ¿Qué sí. tal, Gracias. chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bueno, me presento. Mi nombre es Gerardo Ortiz Duarte, estoy para servirles. El día de hoy vamos a ver proporcionalidad, más específicamente la regla de tres combinadas. ¿Sale, vale? No sé si tengan alguna duda, si se alcanza a escuchar mi micrófono, si se escucha muy bien. ¿Sí? Ok. Nada más un favor, chicos. Si podrían encender sus cámaras, estaría genial. Nada más para comprobar que efectivamente me escuchan. ¿No? Carlos, Renata, Sofía, ¿sí se escucha muy bien? Sí, ok, sale, vale. Bueno, me termino de presentar. Soy el maestro Gerardo Ortiz Duarte, integrante de la delegación de Tlaxcala. Mucho gusto de conocerlos, chicos, ¿sale? Bueno, para el día de hoy vamos a retomar más que nada algunos de los temas, más que nada reforzar algunos de los temas que hemos visto en secundaria. ¿Por qué? Porque realmente es muy sencilla la regla de tres compuestas, ¿sale, vale? Les voy a compartir en pantalla. Si tienen alguna duda, por favor, abran su micrófono porque yo no puedo ver los chats mientras yo vaya presentando, ¿sale? ¿Qué grado es? Es cuarto de bachillerato, Ok. ¿sí? ¿Todo bien, joven? ¿Joven Ávila? Y es que me había metido a otro. Ah, ok, está bien, sí, aquí está. Si es cuarto de bachillerato, esta es la sección correcta. Sale, vale, chicos. Ok, vamos a ir admitiendo a los compañeros que se van integrando. Déjenme acomodar aquí esta ventana. Espero que por aquí no estorbe. Sale, vale. Proporciones. Se refiere a una igualdad entre dos razones. Recordemos que las razones no son otra cosa más que una fracción compuesta de un numerador y un denominador. El denominador me va a indicar entre cuántas partes voy a dividir a los enteros y el numerador me indica la cantidad o el valor que estos llegan a representar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una ventana dividida en 4 secciones o 2 secciones según como lo convenga. Aquí me indica en el denominador que está dividido en 2 secciones, en estos ejemplos, o en 4 secciones, ¿sale? ¿Vale? Por ejemplo, podemos interpretar como que media ventana está abierta, que media ventana está limpia, ¿sale? ¿Vale? Es decir, 1 entre 2. O también, por ejemplo, las ventanas, no sé, de 4 secciones, como por ejemplo en los transportes públicos que vienen seccionadas en 4 elementos, bueno, 2 de cada 4 ventanas se encuentran abiertas. Yo creo que con ejemplos un poquito más explícitos son, por ejemplo, con el caso de la pizza, que la dividimos, la podemos dividir entre varias partes. Esa es la ventaja de los círculos. Recordemos que ya sé que la podemos dividir en 2, en 3, en 4, en 5, en 6. Esa es la ventaja de los círculos, bueno, de las cantidades, de las figuras, de las formas que me representan algo circular en planos de 2 dimensiones. ¿Sale, vale? Por ejemplo, aquí esta parte me representa 3 sextos, es decir, de dividir un entero, es decir, una pizza, en 6 partes iguales, ya sea que se hayan comido o quitado o repartido 3, ¿cuántas van a quedar? Pues obviamente 3. Si dividimos la pizza en 2 partes iguales y sustraemos o quitamos una parte de ellas, va a quedar obviamente la mitad. ¿Sale, vale? Por ejemplo, lo mismo pasa para el caso de los vasos de agua o los vasos que vienen indicados, los vasos medidores, perdón, que indican cuánta cantidad hay. ¿Sale, vale? No sé si hasta aquí hay alguna duda o pregunta. No, sale, vale.
Sale, vale. Hagamos un ejercicio rápido de fracciones equivalentes. Vamos a calcular la mayor cantidad de fracciones equivalentes posibles correspondientes a las siguientes razones. Sale, chicos, les doy. Si gustan, son 4 minutitos. Yo sé que ustedes son muy inteligentes, lo van a resolver rápido. Pues en la primera, bueno, no sé si me da permiso hablar. Sí, adelante, no, adelante, adelante. La primera serían 2/4. ¿Qué más? En la segunda serían 6 6 octavos. octavos. Ok. 6 Nada más octavos. esas maneras tenemos de representarlas. No, pues hay varias, hay más. En la varias. primera, Por ejemplo, sería 1/2, 2/4, 3/6, 4 Ok. octavos. En esas cantidades, específicamente en esas cantidades, ¿qué puedes encontrar de patrón? que se multiplican, o sea, en la primera la puedes multiplicar por 2, por 2, por 3, por 4, por 5 y así. Ok, y esa sucesivamente. multiplicación, ¿qué me indica? ¿A qué se relaciona? Pues que se aumenta al doble, bueno, va aumentando, supongo. Ok, aumentando en proporción de qué cantidad. Al doble corresponde el valor 2, al triple corresponde el valor 3, cuádruple 4 y así consecutivamente, ¿sale? Y ese conjunto de elementos que parecieran en serie, ¿a qué se parece? Que en todos son la mitad. Bueno, que en todos equivale a la mitad del entero. Ok. Y, por ejemplo, eso que tú me acabas de comentar corresponde a que existen varias maneras de representar una cantidad fija. Es decir, el valor 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 y así consecutivamente representan finalmente, por ejemplo, el valor absoluto de 0.5, ¿sí o no? O de 1/2, si lo quieres ver así. Sí. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, vamos a recordar un poquito el caso de los temas de secundaria. Hay que reforzar un poquito porque, insisto, para verlo de una manera más sencilla. Por ejemplo, la tabla pitagórica, ¿en qué consiste? Denme un segundo. Ay, es que me está estorbando esta ventana de Zoom. Creo que la voy a minimizar. Sale, vale. Sale. Por ejemplo, la tabla pitagórica, si nosotros acomodamos los números tanto horizontal como verticalmente y los multiplicamos entre sí, por ejemplo aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5, 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, 3 por 1, 4 por 1, 5 por 1 y así consecutivamente, por ejemplo, podemos encontrar los cruces, 5 por 4, 6 por 7, 8 por 3 y así. No sé si aquí se alcanza a percibir que ya sea que yo comience a poner una barra que me indique fracción entre el 1 y el 2 o el 2 y el 3, no sé si ya se dieron cuenta que corresponde a fracciones equivalentes. Por ejemplo, 2/3 es igual que 4/6 y a la vez que 6/9 y al mismo tiempo que ¿qué? 8/12, 10/15, 12/18, 14/21, 16/24, 18/27 y 20/30, ¿sí o no? Pero también, no sé si gustan tomarle captura de pantalla, si gustan tomar apuntes, no hay ningún problema. Por ejemplo, también el caso en que les decía, si por ejemplo ponemos la barra de fracciones entre el 1 y el 2, también curiosamente nos encontramos con todos esos valores que ustedes mencionaron en un principio, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12, 7/14 y así consecutivamente. Y no sé si ya se dieron cuenta de que representa todo esto fracciones equivalentes si yo continúo prolongando mi tabla pitagórica. No sé si hay alguna duda o pregunta hasta acá. Vamos. No, sí. ¿Mandé, perdón? Yo de mi parte no tengo duda. Ok, los demás chicos, recuerden que pueden Profe, abrir su ¿todo bien? micrófono. Chicos, los que me apoyan que tienen el audio, o bueno, que pueden abrir su micrófono, en dado caso de que uno de sus compañeros no pudiera hablar porque no puedo ver el chat, por favor háganmelo saber, ¿de acuerdo?
Sale, chicos. Ok. Entonces, ¿qué pueden decirme sobre estos valores? ¿A qué me lleva esto? Bueno, sería que, por ejemplo, en la primera línea, que es un medio y dos cuartos y tres, todo eso, pues tienen una relación que al dividirlos, o sea, dan el mismo resultado. Ok. Y eso sería una relación. ¿Y cuál es el inverso de dividir? Discúlpame tanto, para la persona que me acaba de preguntar, esta es la clase de cuarto semestre de bachillerato, ¿sale? No sé si hubo por ahí una confusión, pero estamos viendo actualmente proporciones, regla de 3 múltiple, ¿sale? Ahora sí, discúlpame compañeros que vi un mensaje ahí. Sí, gracias, maestro. Sí, de nada, Bernardo. Ok, entonces sí, al dividirlos, por ejemplo, si nosotros partimos del 11/22 o 10/20, vamos a llegar al 1/2. Si nosotros partimos también de, por ejemplo, no sé, 240 entre 256, vamos a llegar a 15/16. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Entonces, si nosotros vamos reduciendo, vamos a encontrarnos nosotros con la misma fracción, pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber por comodidad otra manera de representar la misma fracción, la clave es siempre multiplicar por 1. ¿Por qué se imaginan que por 1? Por ejemplo, esto me lleva a la siguiente diapositiva. Los artificios, multiplicar por 1 para fracciones equivalentes. Voy a tratar de escribir, la verdad no me acomodo mucho, a ver si se entiende. Sale, vale. Por ejemplo, si yo quisiera representar el 1/2 con un denominador de 30, ¿qué tendría que hacer según este artificio? Un artificio más que nada es agregar cosas de tal manera que nosotros podamos plantear un resultado aparentemente distinto pero con el mismo valor. Es decir, ¿qué le tengo que hacer a este 2 para llegar a 30 bajo este concepto de artificios? Simple y sencillamente tengo que multiplicar Por por un 15, por 15, no, por 15 entre 15. Porque si yo multiplico por un quinceavo, voy a alterar totalmente la fracción, es decir, velo de esta manera, 1/2 por un quinceavo es igual a un treintavo. ¿Y un treintavo es lo mismo que 1/2? O sea, aquí le vamos a poner la cantidad de X, ¿sale? Porque este es el valor que vamos a encontrar. Es que casi no me acostumbro a utilizar el mouse, ¿sale? ¿Qué cantidad necesito en el numerador para obtener en treintavos? Estarás de acuerdo que si yo multiplico 15 entre 15 por 1/2, voy a tener como resultado 15 entre 30, ¿sí o no? Que vendría a ser este número X que yo necesitaba representar. ¿Y 15 treintavos es exactamente lo mismo que 1/2? Sí. ¿Ok? Entonces, el artificio que me permite poder llegar a cualquier cantidad es siempre multiplicar por 1. Debido a que existen infinitas maneras de representar la cantidad de 1, por ejemplo, ¿qué tiene que cumplir cualquier valor para que pueda representar 1? A manera de fracción. Por ejemplo, si yo divido 1 entre 1, sigue dando 1. Si yo divido 2 entre 2, sigue dando 1. Si yo divido 3 entre 3, sigue dando 1. Si yo divido 10 entre 10, continúa dando 1, ¿sí o no? Inclusive con aquellos números que no tienen un valor determinado, constante exacto. Por ejemplo, pi, que es una constante, entre pi es 1.
El antilogaritmo de Euler entre el antilogaritmo de Euler viene a ser igual a 1. No sé si hasta este punto se alcanza a percibir que existen infinitas formas de representar la cantidad de 1, siempre y cuando en una fracción el numerador sea exactamente igual al denominador. Por ejemplo, si yo intento dividir 3 entre 2 o la inversa, que son valores aproximados 2 entre 3, estarán de acuerdo que van a salir valores totalmente distintos. Por ejemplo, acá va a salir 1.5 y acá va a salir 0.666 constante, ¿sí o no? Entonces, ambas cantidades, tanto numerador como denominador, van a ser exactos. ¿Por qué? Porque al multiplicar por 1, es decir, esta infinita manera de ver este valor 1, yo voy a encontrar otra manera de representar la misma fracción. ¿En dónde lo puedo ver yo mejor esto? Por ejemplo, no sé si actualmente se encuentren cursando la materia de física o química. Física. Física, ok. Me imagino que ya vieron conversiones. Sí. Ok. Por ejemplo, si les piden convertir 30 minutos a horas, ¿qué es lo que tienen que hacer en teoría? Por ejemplo, veamos este aparente vector a manera de una multiplicación de fracciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer para quitar los minutos si es que están en el numerador? Tengo que poner minutos, ¿en dónde? En el denominador, para que se cancelen, ¿sí o no? Y yo busco la expresión en que había dicho horas, ¿sí o no? Sale. Por ejemplo, ¿a cuántos minutos equivalen una hora? 60. 60. Aparentemente no se ve, pero sí o no, estos dos valores son iguales. Son exactamente iguales, solo que los estamos representando de una manera distinta. ¿Sí o no? Sí. Sale. Si yo divido minutos entre minutos, me va a quedar un valor expresado en horas, que es lo que quiero. Ahora, por ejemplo, todo lo de arriba se va a multiplicar entre sí y se va a dividir entre todo lo de abajo. Es decir, arriba tengo 30 por 1 y lo divido entre 60. 30 por 1 sigue siendo 30. Entre 60 horas, ¿sí o no? Esto equivale a media hora. ¿Sí o no? Sí. ¿Sale? Entonces, ¿qué otra magnitud conocen? Por ejemplo, esto es de tiempo. Por ejemplo, pensemos de distancia. Si queremos convertir 3 kilómetros, bueno, le vamos a cambiar un poquito el 3. Vamos a ponerle 13. 13 kilómetros. ¿A qué unidades les gustaría convertirlo? Metros. Ok, a metros. Insisto, para poder eliminar los kilómetros, tenemos que poner los kilómetros en el denominador si se encuentran en el numerador. Ok, y arriba tenemos que poner los metros. Sale, vale. ¿A cuántos metros equivale un kilómetro? 1000. 1000 metros equivalen a un kilómetro. Entonces, kilómetro con kilómetro se va, me voy a quedar con las unidades en metros y únicamente voy a multiplicar 13 por 1000. Ay, perdonen mis ceros. Y lo voy a dividir entre 1. ¿Por qué entre 1? Porque es lo que me quedó aquí abajo, ¿sí o no? Y estos dos se tienen que multiplicar. Ya vimos que acá es una de las infinitas maneras de representar 1 y 13 por 1000 son 13,000. Entonces, ¿sí o no 13 kilómetros es lo mismo que 13,000 metros? Sí. Sale.
Ahora bien, ¿qué pasa con magnitudes de, por ejemplo, que tienen dos variables? Por ejemplo, la velocidad. Vamos a verlo de esta manera. ¿Estarán de acuerdo que la velocidad es una magnitud que relaciona distancia y tiempo, sí o no? Por ejemplo, la más simple, para el caso de física, es metros por segundo, si no mal recuerdo, ¿sí o no? ¿Sale? Por ejemplo, si no metros por segundo, vaya, por ejemplo, véanlo como si fuera la velocidad de un auto. Vamos a hacer la conversión. Vamos a calcular cuánto es 17 metros. Aquí lo que tengo que hacer con los segundos va a ser dejarlos en el denominador. Los vamos ¿a qué quieren cambiarlos? ¿A kilómetros por hora? Sí, Vale, kilómetros por hora. Estarán de acuerdo que ambas magnitudes son totalmente distintas, por lo que no puedo empalmar en una sola operación distintas magnitudes, por lo que tengo que hacer una por una. Pero ese es un procedimiento un poco tardado, entonces yo sigo el principio del artificio de multiplicar por 1 infinitas veces. Es decir, por más que yo siga multiplicando por 1, sean 1, 2, 3, 4, 5, 6, las veces que sean, el número 17, al final siempre me va a salir el mismo valor 17, solo que expresado de otra manera. Es decir, primero comencemos con los metros. Tenemos que poner los metros abajo y queremos llegar a kilómetros, ¿sí o no? ¿Cuántos metros hay en un kilómetro? 1000, ¿no? Ya lo vimos. Pero ven cómo ahora se encuentra abajo. ¿Sale? Sale, vale. Luego ahora, ¿qué me falta? La unidad de tiempo, ¿sí o no? Está en segundos. Y yo necesito horas. ¿A cuántos segundos equivale una hora? Si un minuto está compuesto por 60 segundos y una hora está compuesta por 60 minutos, tengo que multiplicar 60 por 60, es decir, 1600. 3600. ¿Ok? Y acá metros con metros se va y segundos con segundos se van. Y me va a quedar mi magnitud en kilómetros por hora. Comienzo a escribir. Todo lo de arriba se multiplica por sí mismo y se divide entre todo lo de abajo. 17 por 1 por 3600. Dividido entre 1000. Vale. Recordemos las operaciones de aritmética básicas. Como todo está multiplicando por sí mismo, yo puedo cancelar este 0 con este 0, este 0 con este 0. Entonces, me quedaría 17 por 36 dividido entre 10. La magnitud son kilómetros por hora. ¿Cuánto es 17 por 36? 612. 612. Kilómetros por hora. Y 612 entre 10 es lo mismo que 61.2 kilómetros por hora. ¿Vale? Entonces, pese a que la magnitud está en una escala diferente, sí o no sigue representando el mismo valor, tanto 17 metros por segundo como 61.2 kilómetros por hora, simultáneamente vienen a representar lo mismo, ¿sí o no? Entonces, en estas magnitudes en física, en estas conversiones, podemos apreciar, pese a que nosotros podemos seguir multiplicando por 1 infinitas veces y siempre tengo una garantía de que me va a representar exactamente la misma cantidad. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Chicos.
No, profe, todo bien. Vale, vale. Ok, continuamos. Ahí llegaron tarde unos de sus compañeros. A ver si todavía están. Les digo que yo no veo las solicitudes. Sale. Ok, entonces, un método que me permite apreciar también este modelo de artificio de multiplicar por 1 es el método de las aspas, que no es otra cosa más que la regla de 3. Tenemos 4 posibles combinaciones tratándose de proporciones. Recuerden que aquí tenemos una proporción en la cual se trata únicamente de fracciones equivalentes. Si recordamos un poquito nuestras clases de aritmética, podemos decir que aquí en estas dos fracciones que representa A entre B es igual a C entre X, lo que está dividiendo de un lado va a pasar multiplicando del otro y viceversa. Entonces yo puedo tener AX es igual a B por C, ¿sí o no? Para eliminar esta A y poder determinar el valor de X, lo puedo dividir entre A o directamente lo paso dividiendo, pero finalmente tengo que X es igual a una razón, ¿sale? Esta es otra manera de ver la multiplicación por 1, solo que en lugar de hacer más ajustes, directamente una sola operación me va a sacar el resultado. Ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Sale, vale. Regla de 3. Yo lo que le digo a mis estudiantes es que no se traten de memorizar lo que dice, sino a mí me interesa más que lo comprendan. ¿Por qué? Podrán utilizar 1001 palabras, pero finalmente una fórmula, vaya aplicando la frase de que una imagen vale más que 1000 palabras, esto viene a ser exactamente lo mismo. Mientras ustedes entiendan qué es lo que está haciendo la fórmula, por lo menos yo no me preocupo por si se aprenden el concepto formal. ¿Por qué? Porque me importa más que sepan hacer el procedimiento. ¿Y de qué trata esto? Sabemos que es una de las aplicaciones de proporcionalidad, como lo vimos en el método de las aspas. ¿Sale? Esta regla de 3 compara 2 o más magnitudes y en este caso existen 2 categorías. Una compara estrictamente 4 cantidades y la otra más de 4. Me imagino que acaban de tener una clase sobre la regla de 3. Ustedes vieron la simple, que se trata de la directa y la inversa, ¿sí o no? ¿No, chicos? ¿No recuerdan esto? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, yo sí, es la que he visto desde hace ya tiempo. Ok, entonces está perfecto. Lo único que vamos a hacer es un recordatorio general. La regla de 3 simple directa. A mí me gusta más que nada acomodar casi todos los conceptos a diagrama de árbol porque únicamente me enfoco en reconocer nada más qué es lo que estoy haciendo, ¿sale? ¿Vale? Por ejemplo, ya sé que es una de las aplicaciones de proporcionalidad, que en este caso la simple siempre va a comparar 2 magnitudes, ¿sale? Es decir, por ejemplo, ¿en dónde lo podemos ver mejor? Por ejemplo, a quien se dedique al comercio o a vender abarrotes, no sé, es un ejemplo. ¿Estarán de acuerdo que entre más productos vendan, más ingresos va a tener su caja, sí o no? Es decir, es una proporción directa, es directamente proporcional. Si una cantidad crece, también lo va a hacer la otra. Si una cantidad disminuye, lo mismo va a pasar con la otra, ¿sí o no? Sí. Sí. Sale, vale. Sale, vale. ¿Algún otro ejemplo donde podamos ver esta relación directa? ¿Lo decimos o Sí, menciónenmelo, no hay ningún problema. Lo vamos a analizar. cuando abres una llave, mientras más tiempo pase, más llena el bote o lo que estés llenando de agua? Ok, correcto. Entre más tiempo dejas una llave abierta en un bote que esté chorreando o descargando el agua, más se va a llenar. ¿Qué otra? ¿Y qué otra variable podemos poner ahí?
La fuerza del chorro de agua. La fuerza, a ver, ¿cómo sería eso? Me llama la atención. Cuando entre más fuerte es ahora sí que la presión del agua, Ujú, ujú. entre mayor tiempo ocurre esa presión, hay un desgaste mayor del agua. En cambio, si, por ejemplo, entre cierra, casi la cierra por completo, entonces el agua pues es poca debido a la presión. Ok, por ejemplo, ¿qué entiendes por presión? Entiendo por presión básicamente lo que es la fuerza que va llevando ahora sí que el objeto, porque ahora sí, No, adelante, sí, adelante. fuerza que lleva el efecto, el objeto, perdón. Ok, para el caso de presión, recuerda, lo dijiste, es fuerza aplicada sobre un área, pero ¿cuál es el detalle de la fuerza? Que implica una magnitud de tiempo. Por ejemplo, ¿estarás de acuerdo que la fuerza se mide en newtons, sí o no? Si recordamos un poquito nuestras clases de física. ¿Qué variables, más bien, qué magnitudes abarcan los newtons? Te abarcan kilogramos, te abarcan metros y te abarcan segundos, ¿sí o no? Es decir, un newton es equivalente a la fuerza que ejerce un kilogramo de masa en una determinada cantidad de tiempo en una cierta distancia. Para volver todo eso presión, requiere que toda esa fuerza recaiga sobre un área específica. Esa unidad se llama pascales. Sin embargo, esa proporción no elimina del todo el tiempo. Por ejemplo, veámoslo así. Recuerda que los newtons son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sale? Y el pascal es únicamente la fuerza, ya sean los newtons, yo sé que se representa con F, pero estoy viéndolo en unidades, sobre una unidad de área, es decir, kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado sobre metros cuadrados. En ningún momento yo estoy eliminando la magnitud de tiempo. ¿Qué pasa si yo no elimino esa magnitud de tiempo? Si tú me lo planteas tal como está, entre más agua deje caer, menor será el tiempo en llenar la cubeta. Y eso ya no es directamente proporcional, es inversamente proporcional. ¿Qué implica una escala de tiempo? Si yo dejo más tiempo gotear o chorrear el agua, o en este caso le aumento la presión, menor será el tiempo en ¿qué? En llenarse. ¿Sale? Ahorita vamos a ver un poquito ese análisis, por eso a mí me llamaba la atención de cómo lo entendían. Yo les planteé, por ejemplo, lo de ventas, porque es una manera muy simple de verlo. Simple y sencillamente, vendes más, más ingreso tienes, ¿sí o no? No sé si quedó claro. Sí, Ok, sale, vale. Ok, la regla de tres simple directa relaciona las variables para generar una alternativa de cálculo. Por ejemplo, ¿estarán de acuerdo que si yo relaciono a y b, es decir, los pongo en magnitudes de razón, tengo que igualar una fracción equivalente de c entre x? Y para calcular x va a ser simple y sencillamente esta última fórmula, es decir, yo voy a multiplicar el valor de b por c dividido entre a. Es decir, en donde yo encuentre mi variable, lo único que voy a hacer es irme al contralado, lo voy a multiplicar con su contraesquina y lo voy a dividir entre su contraesquina de la x. Aquí lo vemos directo, me paso al contralado, que es la a, me paso a su contraesquina de la variable en la que estoy. Permítame un segundo. Por ejemplo, aquí me encuentro x, me paso al contralado. Tengo que multiplicar a estos dos y me voy a quedar al final con A. ¿Sale? ¿Sí? X es igual a B por C dividido entre A. Por ejemplo, X, me encuentro acá, me voy a su contralado, es decir, a A.
A A lo tengo que multiplicar por D, que vendría a ser su contraesquina, y lo voy a dividir entre lo que resulta que es B. ¿Sale? Y sí, me sale esto. Sale. Cuando tengo aquí la variable, me voy al contralado, multiplico entre su contraesquina y divido entre su contralado de la variable. Es decir, A por D dividido entre C. Y lo mismo pasa con esta. C lo voy a multiplicar por B y finalmente lo voy a dividir entre D. Esta es la razón de por qué se llama el método de las aspas. Si ustedes realizan las líneas de las operaciones que tienen que hacer, se van a encontrar con algo parecido a lo de los molinos. ¿Sale? Sale, vale. Vale. Entonces, por ejemplo, vamos a realizar un simple ejercicio de regla de 3 simple directa. Por ejemplo, tenemos el caso de 10 euros. Con 10 euros pude comprar 4 libros de matemáticas. ¿Cuántos libros podría comprar con 25 euros? ¿10? Ok. Vamos a verlo. ¿Sale? Con 10 euros pude comprar 4 libros de matemáticas. ¿Cuántos libros podría comprar con 25 euros? Yo sé que este procedimiento quizás es un poco tedioso, abrumador para ustedes. ¿Por qué? Porque directamente nosotros hacemos el cálculo mental de, por ejemplo, pues 4 libros dividido entre 10, 2.5, multiplico, más bien divido 25 entre 2.5 y directamente me da 10. Entonces, ¿para qué hacer tanto rollo, no? Pero resulta que esto es y necesario porque necesitamos conocer si hay una relación directa, es decir, si es directamente proporcional. Por ejemplo, entre más dinero tengo, más tengo para poder comprar libros, ¿sí o no? Ese es el análisis que yo necesito que me hagan ustedes, ¿sale? Entonces, en este caso, ustedes rápidamente me hicieron todo este análisis. Resulta que la primera magnitud, la cual trata de evaluar dinero, tengo 10 euros y necesito saber cuántos libros voy a comprar con 25 euros. La segunda magnitud engloba estrictamente otra variable que vienen a ser los libros. Aquí lo vemos. Libros y cantidad de dinero. ¿Sale? Si nosotros acomodamos los valores tal como están, es decir, aquí yo tengo A. Recuerden que no necesariamente puede ser este orden, puede ser otro, pero lo que sí interesa es que ustedes sepan lo que están haciendo, es decir, qué variables están relacionando. Recuerden que estas dos, al ser directamente proporcionales, si una crece, la otra también. Y si se ponen en razón, pasa y resulta que estas dos se tienen que multiplicar por el método de las aspas junto con estas dos. Por lo que si se multiplican, la relación que tiene directamente con esta es una división. Lo mismo pasa con la parte de abajo. ¿Sale? Finalmente me queda a B por C dividido entre A, es decir, ¿cuánto vale B? 25 euros. Ya aquí lo tengo. ¿Cuánto vale C? Es decir, ¿de cuántos libros se tratan? Finalmente, ¿cuánto vale A? 10 euros. Estarán de acuerdo que incluso matemáticamente esta fórmula elimina magnitudes. Por ejemplo, aquí tengo cantidades monetarias. Euros, con euros resulta que se van y únicamente me quedo con la unidad ¿qué? En libros. Entonces, si yo hago las operaciones correspondientes, esto va a ser igual a 10 entre 100 libros. Y 10 entre 100 viene a ser 10. Respuesta, yo puedo comprar o podría comprar 10 libros con 25 euros. ¿Sale? Entonces, ¿cuál fue el análisis en este caso? Saber que mientras más dinero yo tengo, más ¿qué? Más libros puedo comprar. ¿Sale? Sale, vale. Sale. Siguiente ejercicio. Para pintar un dado de 10 centímetros de arista se gastaron 12 pesos. ¿Cuánto dinero se necesita para poder pintar otro lado de 15 centímetros de arista?
18. ¿Seguro? Sí, son 18, A ver, vamos a ver. porque sería 12 por 15 sobre 10. ¿Pero qué no consideraron ahí? Es que aumenta cada cara del lado, no aumenta todo. Es 15 por 15 y luego ya, o sea, 600 y luego 15 por 15 por 6. Luego ya hace la regla. Ok. No olvídese por 6, que también aplica para el de 10. Y por eso 27. 600. 27. Correcto, chicos. Sale. Ok. Para los que tuvieron alguna dificultad, resulta que el enunciado dice que para pintar un dado, a lo mejor aquí un error de redacción, se refería a pintar totalmente un dado. Es decir, un dado, ¿qué características tiene? ¿Qué es un cubo? ¿Qué es un cubo prácticamente? Una capacidad de ¿qué? De encerrar a 6 caras cuadradas en un solo lugar. Bueno, más bien concentrarlas para que pueda llenar una capacidad u ocupe un volumen, ¿sí o no? Sale. Dice que de 10 centímetros de arista, es decir, lo que va a medir este lado y este lado, ¿sale? Ahora, la pintura se refiere como tal a pintar el área. ¿Cómo calculamos el área? Si el área de un cuadrado, que viene a ser la cara de un dado, lo representa el valor de la arista al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque viene a ser A por A o valor de arista por arista. Y nosotros en un dado nos encontramos con 6 caras. Lo único que vamos a hacer es multiplicar por 6 el área del ¿qué? Del cubo. Y si se refiere a la arista, que viene a ser lo mismo del lado, lo único que yo voy a hacer es que a elevar al cuadrado primero la cantidad o el valor de la arista y al final multiplicarlo por 6, ¿sí o no? Y aquí tengo mi valor de A, aquí tengo mi valor de B, aquí tengo mi valor de C y aquí tengo mi incógnita. ¿Cómo queda según esta técnica de las aspas? Simple. ¿Qué equivale a A? 6 por 15 al cuadrado, centímetros cuadrados. Recordemos que ya no es necesario colocar centímetros cuadrados, porque directamente se van a eliminar. ¿Sale? Y en cuanto a los 12, que vendría a ser, me está preguntando la cantidad monetaria, es decir, el precio. Y el precio va en el 12. Por lo tanto, mi cantidad final, sí o no, se va a expresar en unidades monetarias. ¿Sale? Ahora bien, yo tengo a B, C y a A. ¿A cuánto vale? 6 por 10 al cuadrado. Como bien lo mencionaste, como se trata de una multiplicación tanto arriba en el numerador como abajo, estarás de acuerdo que yo directamente puedo eliminar los 6. 6 entre 6 viene a ser 1, ¿sale? Yo me voy a quedar con 15 al cuadrado por 12 dividido entre 10 al cuadrado. Y ese resultado me va a dar exactamente 27, ¿sale? ¿Vale? Entonces, chicos, no olviden, insisto, lean siempre un problema porque a veces aparecen preguntas trampa detrás de una. Es decir, ¿qué vimos en nuestro ejercicio anterior? Vimos directamente un ejercicio que no involucra tanto pensamiento. Es decir, directamente yo sé que voy a hacer una regla de 3, pero muchas veces no nos detenemos a leer qué es lo que estamos haciendo. Por eso a veces llegamos a fallar en las Olimpiadas, porque muchas veces podré saber las operaciones, podré saber todos los teoremas, pero si yo no lo sé aplicar correctamente, no podré llegar a resolver adecuadamente un problema. Por lo tanto, sabemos que nos encontramos con una ¿qué?
con una proporcionalidad como hace rato lo dije. ¿Cómo se llama? Unas magnitudes directamente proporcionales. Es decir, entre más pintura yo requiera utilizar para pintar, no nada más un dado, puede ser sea lo que sea, más dinero voy a ¿qué? Voy a gastar. ¿Por qué? Porque requiero de más pintura, ¿sale? ¿Sale? Entonces, entendiendo eso, ya nada más era cosa de ver, ok, si estoy pintando un dado, ¿qué cantidad me representa en cantidad de dinero? ¿Qué valor me representa en cantidad de dinero? ¿Sale? Sale, vale. Ok, ahora vamos a ver la regla de 3 inversa. Es una de las aplicaciones de proporcionalidad. Compara estrictamente 2 magnitudes y compara estrictamente 4 cantidades y es inversamente proporcional. ¿Cómo queda nuestro esquema? Es decir, esta parte. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda, chicos? Si hace rato la dirección de las aspas era esta, es decir, tratándose de razones, yo igualo a A entre B es igual a C entre X, lo que también viene a ser A entre C igual a B entre X. Esa es la ventaja de que sean directamente proporcionales unas cantidades, de que si yo sigo en esta línea, lo único que voy a hacer es ¿qué? Es dividir, ¿sí o no? ¿Sale? Entonces, ¿qué me indica una relación inversa? ¿A qué se refiere con inversa? Cuando uno aumenta, la otra baja. Como por ejemplo, el tanque de gasolina de un carro. Mientras más ¿Ok? tiempo pasa, más se vacía. Mientras más tiempo pase, ¿qué, perdón? Más se vacía el Ok, tanque. ok. Entonces ahí, en dado caso, entre más uso, menor capacidad o menores litros tengo en el tanque, ¿sale? Ok, entonces, ¿cuál es el análisis de esta magnitud? ¿A qué se Sí, refiere con sí, por ejemplo, si acá en el esquema, en una relación directamente proporcional, estas dos cantidades se dividían, ¿cuál es el inverso de dividir? multiplican? Se multiplican. Entonces, para el análisis de esta parte, yo me encuentro con una relación inversamente proporcional y la igualo, es decir, yo tengo A por C, tratándose de una relación inversa, lo voy a igualar a lo que hay abajo. Es decir, forman una paralela, ¿sí o no? B por X. ¿Por qué? Porque abajo también se multiplica. Y pasa y resulta que ahora la X se va a calcular dividiendo A por C entre B. No sé si se alcanza a ver de esta manera. Chicos. A ver, vamos a ver con un ejemplo. A ver si podemos construir nuestra propia forma de verlo. Sale. Ok, vamos a resolver esto. 12 personas son capaces de construir un muro de ladrillos en 5 días. ¿Cuántas personas se tendrían que considerar de más para que sean capaces de hacer la misma infraestructura en 3 días? Ok, ¿cuál es el análisis acá? Si nosotros vamos integrando más personas, ¿vamos a tardar más o menos tiempo en concluir esa obra? Menos.
Menos tiempo, correcto. ¿Por qué? Porque ahora hay más trabajadores o más personas que están haciendo todo ese trabajo que en teoría falta y lo están rellenando. Es decir, en menos tiempo yo voy a poder concluir la misma obra siempre y cuando yo incorpore a más personas. Es decir, la regla directamente proporcional establecía que si una cantidad subía, la otra también lo iba a hacer. Si una cantidad bajaba, la otra también lo iba a hacer. El inverso, que viene a ser lo contrario, se refiere, si yo incremento las personas, disminuye el tiempo en el que voy a construir o en el que voy a participar en esa actividad. Sin en cambio, si disminuye el número de personas, voy a tardar más tiempo en poder concluirlo. A eso me refiero con el análisis, ¿sale? Simple y sencillamente es establecer qué pasa si aumento una variable, ¿sale? Ahí no hay como que una fórmula, más que nada es un poco de lógica matemática. No sé si ya también tuvieron la materia de lógica matemática, que es la materia en donde se ven diagramas de Venn, operadores matemáticos. No sé si lo alcanzaron a ver. ¿No, chicos? Vale. ¿Ya tenemos la respuesta? Sí, serían 20 personas. Ok, pero recuerda lo que te está diciendo la pregunta. Recuerda que siempre en las Olimpiadas hay que leer muy bien la pregunta. ¿Cuántas personas se tendrían que considerar de más? Es decir, si ya tenemos 12 personas y son necesarias 20 personas, estamos contestando o no la pregunta. 8 personas. Ok, 8 personas, correcto. Para los que todavía no nos alcanzan a seguir, ¿me estoy yendo muy rápido o así vamos bien? Está bien. Ok, sale, vale. Ok, primero, establecemos las magnitudes. Primera magnitud, vamos a empezar con las personas. Tenemos 12 personas y necesitamos calcular que la construcción en base a unidades de tiempo, insisto, para una regla de 3 simple, no podemos tener más magnitudes involucradas, ¿sale? Sale, y comienzo, 12 personas, X personas, días y días, ¿sale? Tengo la regla del operador inverso, A por C dividido entre B. Recuerden que la posición de estas letras, según otros autores, pueden llegar a cambiar porque muchas veces van a tener el acomodo de A es igual a B dividido entre C igual a X. ¿Vale? Pero matemáticamente viene a ser lo mismo siempre y cuando ustedes ubiquen ¿qué? Estas dos letras, ¿sí o no? ¿Sale? Sale, vale. Entonces, comienzo. ¿Qué me representa A? El número de personas. ¿Qué me representa a C? La cantidad de días. Es decir, 12 personas y lo divido días entre días, es decir, 5 días entre 3 días. Días con días se van. Entonces, la magnitud o más bien el tipo de variable que me va a quedar va a ser personas. ¿Sale? Realizando las operaciones pertinentes, me encuentro con que 12 por 5 es igual a 60, el 3 lo conservo, puesto que no se le está haciendo nada, y 60 entre 3 da como resultado 20, ¿sí o no? Es decir, se requieren 20 personas para poder llevar a cabo esta construcción. Sin embargo, recordemos, ¿cuántas personas se tendrían que considerar de más? Si ya tenemos 12 personas consideradas, y dice que esta obra requiere de 20 personas para poder concluirla en 3 días, lo único que hago es una resta. 20 menos 12, que ya son las personas que hay. ¿Cuántas personas tengo que agregar? Tengo que agregar 8. ¿Sale? ¿Sí, chicos? ¿Dudas, preguntas? No, no hay. Sale, vale. Ok. Vale, ahora sí, vamos a nuestro tema. Es muy simple realmente.
Regla de 3 compuesta. Ya vimos que sigue siendo una aplicación de la proporcionalidad, pero en este caso vamos a comparar más de 2 magnitudes y vamos a comparar más de 4 cantidades. ¿Por qué? Porque una magnitud, siendo o tratándose de razones, está compuesta por 4 cantidades. Por ende, si incorporamos otra magnitud, vamos a tener más de 4 cantidades. ¿Sale? Y la, digamos, maravilla de la regla de 3 compuesta es que puede ser mixta. No necesariamente todo tiene que ser directa o inversamente proporcional. Puede combinarse tanto directa con inversa como con inversa con directa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, considerando el esquema general del análisis cualitativo de cada una de las variables cuantitativas, perdón, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el número de obreros, con este ejemplo que tengo aquí en la pantalla, el número de días, el número de horas, incluso la misma obra hecha, son cualidades, o sea, son variables que ustedes no pueden modificar. Me refiero a la característica, no al valor, porque obviamente contamos con número de obreros, con número de días, sino que en específico el valor o lo que le está dando cualidad a ese valor, lo que diferencia ese valor de los demás, se le llama cualitativo. Ya las cantidades sí son las que me expresan variables cuantitativas, ¿sale? Entonces, en este caso, como lo vemos, tenemos por lo menos una tercera magnitud. Comúnmente la regla de 3 compuestas se basa en los problemas de, por ejemplo, cuántos obreros se requieren o cuánta obra hecha se va a concluir si de 12 obreros incrementamos a 18 obreros, pero ahora van a trabajar menos días. Y diariamente van a recuperar ese tiempo perdido. Es un ejemplo de redacción así sacando de la manga. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre número de obreros y número de días? ¿Qué me dice mi análisis? Más obreros, menos días. Más obreros, menos días. Por ende, se trata de una relación que Inversa. Inversa, correcto. Si incrementa el número de obreros, la cantidad de días demorados para concluir la obra disminuirá. Lo mismo pasa, si disminuye el número de obreros, la cantidad de días que me va a tomar en concluir esa obra aumentará, ¿sale? Ahora bien, ¿cuál es la relación entre número de obreros y número de horas al día? Inversa. Inversa, pasa lo mismo, ¿sí o no? Si yo tengo más obreros, obviamente voy a requerir incluso de menos horas. No es necesario si las trabajan o no, si hay un cambio en eso, puede mantenerse el valor, ¿sale? Pero en este caso, realmente voy a necesitar que mis obreros trabajen menos horas, o por lo menos el total acumulado de horas al final de lo trabajado va a ser mucho menor. Por lo tanto, ¿cuál es la relación entre número de obreros y la obra hecha, el porcentaje del avance o la cantidad de obras que pueden hacer si aumentamos el número de obreros? Directa. Directa, porque entre más mano de obra nosotros estemos incluyendo, más capaces somos de llevar a cabo, ya sea por día o por número de horas al día, más cantidad de obra. Matemáticamente, ¿cómo expresaría esta relación? Sale. Ya vimos que estos son inversos, inversos y directo. ¿Qué pasa con las variables cuando son inversas? Se multiplican, ¿sí o no? A, B y C me representan ¿qué? Algo inverso. Pero esta relación directa, no sé si se acuerdan que otra manera de verlo, de cuando comparamos estas variables, incluso para los que han visto cálculo matricial o matrices, si acá estas dos, al ser directamente proporcional, se dividen, entonces acá se van a multiplicar, ¿sí o no? Entonces yo tengo ABC dividido entre D es igual a E. Recordemos que lo mismo va a pasar con los valores de abajo. ¿Por qué? Por el análisis cualitativo. Tengo a E, F, G y lo divido entre H. Digo entre X.
Sale. Por lo tanto, X va a ser igual a D por E por F por G dividido entre A, B y C. ¿Sí o no? ¿Sale? Obviamente este ejemplo considera 4 magnitudes. Recordemos que nosotros a partir de la tercera magnitud podemos trabajar aún más. ¿Sale? Lo vamos a ver con un ejemplo para ver si quedó claro. Sale. 20 conejos comen 20 zanahorias en 20 minutos. ¿Cuántos conejos comerán 70 zanahorias en 70 minutos? Sale, chicos. Ustedes me dicen cuando ya acaben. Abren su micrófono o lo escriben en el chat, no hay problema. ¿Cómo van, chicos?
Ok. Barragán Arroyo. Ahorita nos compartes cómo llegaste a tu respuesta. Son los participantes en la llamada, son 15, menos el anfitrión, y yo creo que ustedes son 13. Sale, quiero ver 13 respuestas en mis mensajes. Ok, Edgar. Bien. Ok, chicos. ¿Quién más? ¿Quién más? Ok, Saúl, vamos 3. Muy bien.
Ok, Sofía, muy bien. ¿Quién más? Ok, Renata. Muy bien. Vamos a ver, un segundito más. ¿Cuántos han respondido? Bueno, a ver. Sale, chicos. Veo que tenemos dos resultados distintos. Vamos a ver qué es lo que pasó. Sale. Pasa y resulta que nosotros tenemos conejos, que vienen a ser las magnitudes, zanahorias, ¿y qué más tenemos? Minutos, escalas de tiempo. Sale, vale. Sale. Tenemos que 20 conejos. Tenemos 20 zanahorias y tenemos 20 minutos. Nos está preguntando cuántos conejos. ¿Sale? Luego, 70 zanahorias y 70 minutos. ¿Cuál es la relación entre conejos y zanahorias? ¿Qué tipo de relación es? ¿Qué pasa si aumento la cantidad de conejos? La cantidad de zanahorias que van a comer será mucho mayor, ¿sí o no? Por un momento hagamos la escala de tiempo, insisto, este es un análisis por separado. Entonces, estas dos son ¿qué? Directas. Es una relación directa. Ahora bien, hagamos a un lado las zanahorias. Independientemente de la comida, ¿qué pasa si yo aumento la cantidad de conejos? ¿Qué va a pasar con la comida? ¿Se va a acabar en mayor o en menor tiempo si yo aumento la cantidad de conejos? En menos tiempo. En menos tiempo, por lo que estas dos relaciones son inversas. Por lo tanto, este 20 con este 20 se van a dividir y al final va a multiplicar este 20 y finalmente tenemos una división. Es decir, lo voy a poner con una escala de colores un poquito distinta. Este 20 que estamos viendo, que estoy poniendo con morado, va a ser este 20. Entre. Como ya vimos, la relación directa va a ser una división, ¿sí o no? Es decir, aquí con este como amarillo que estoy poniendo, voy a dividir este 20. ¿Vale? Luego, con azul, esta relación inversa, es decir, esta multiplicación de 20. Voy a hacer exactamente lo mismo con lo otro, ¿sale? X, que viene a ser la cantidad del morado, va a ser dividido entre este 70, voy a poner con café, este que está acá. ¿Por qué? Porque son directos. Luego, este 70 que sobra, que lo voy a poner en azul, es inverso. ¿Vale? Ok, utilizamos álgebra básica. 20 entre 20 se va a 1. Me quedo con 20. 70 entre 70 da ¿qué?
Da 1. Por lo tanto, me quedo con X. ¿Sí o no? Sí, Sale. Entonces, finalmente, necesito exactamente igual la misma cantidad de conejos. ¿Qué pasó acá? Como que qué pasó, ¿dónde? Ajá, ¿por qué salió la misma cantidad? Hagamos el análisis. ¿Qué pasa con los conejos cuando, o más bien, qué pasa con el tiempo si se tiene la misma cantidad de conejos? ¿Qué pasa con sí, el alimento? Ajá, te escucho. es que son los mismos conejos porque aumentó la cantidad de comida, pero también aumentó el tiempo. ¿Ok? En este caso es un poquito al revés, eso que me dijiste. O sea, sí aumentó la comida, pero en este caso no es que hayan aumentado el tiempo, porque el tiempo no lo puedes aumentar. En este caso una respuesta es, se incrementó el tiempo, puesto que la cantidad de comida aumentó, manteniendo el mismo número de conejos. Es decir, veámoslo desde lo más simple. ¿Qué pasa si nosotros, al ritmo que nosotros comemos, qué pasa cuando nos dan más comida? ¿Vamos a tardar más o menos tiempo? Siendo exactamente nosotros mismos. Más. Correcto, vamos a tardar más tiempo, ¿sale? Entonces, si yo mantengo obviamente la misma cantidad de conejos, este resultado es congruente con la lógica. Entonces, no sé si se alcanza a percibir que con ayuda de un análisis o una lógica matemática, nosotros también podemos resolver este tipo de problemas. Creo que no queda un poquito claro. Vamos a cambiar drásticamente los valores para que ustedes alcancen a ver la diferencia, porque creo que hubo un poquito de confusión con de que todos eran 20 y 70. Bien. Voy a cambiar totalmente todos los valores, ¿sale? Tengo 50 campesinos siembran un terreno de 500 metros cuadrados de superficie en 6 días, trabajando 6 horas diarias. Entonces, el número de días que necesitan 40 campesinos para sembrar, ahí me equivoqué, perdón, un error de redacción, pero sería el mismo terreno de 8, un terreno similar, perdón, pero esta vez con una superficie de 800 metros, trabajando 4 horas diarias. Es decir, ¿qué cambió? Disminuyó la cantidad de campesinos, aumentó la superficie a sembrar y disminuyó que el trabajo de horas diarias, por lo que por semántica tendría que calcular yo los días trabajados. ¿Es lo que me está preguntando? Claro que sí. Entonces, hagamos nuestra tablita y nuestro análisis.
Ok, Edgar, un segundo. Sale, chicos. Ok, Edgar, Saúl, 18. Sale. Ok, chicos, veo que ya no se les complica. Entonces, pasemos directamente a resolverlo. Sale, vale. Tenemos una magnitud del principio de 50 campesinos con 500, metros cuadrados sembrados. Tenemos 6 días y estamos trabajando 6 horas por día. Después tenemos 40 campesinos que están sembrando ahora 800 metros cuadrados. Nos está pidiendo ahora los días, pero ahora vamos a trabajar 4 horas diarias. ¿Sale? Sale, vale. Ok. Relación campesinos-terreno. Es que es directamente proporcional, porque cuando incrementamos los campesinos, más terreno trabajado, tenemos más avance en el terreno, podemos apreciar, ¿sale? Recuerden lo que vimos al principio de la estructura que utilizan más o menos de lo de los obreros. Es exactamente lo mismo. Entonces, aquí tenemos una D de directamente proporcional. Respecto a los días, ¿qué pasa con los días? Si incrementamos la cantidad de campesinos, vamos a tardar menos días en poder concluir este trabajo, por lo que esto es inversamente proporcional. Ahora bien, las horas trabajadas por día, insisto, lo mismo, si incrementamos los campesinos y al final hacemos un cúmulo de horas trabajadas, esta va a reducir, por lo tanto es inversamente proporcional. Entonces, aquí en directamente proporcional voy a tener división, multiplicación, multiplicación. Es decir, yo a 50 campesinos
los voy a dividir entre los 500 metros cuadrados trabajados de terreno y los voy a multiplicar por 6 y luego eso por 6 que corresponde a los días y a las horas trabajadas. Esta razón, bueno, tratándose de razones, estas fracciones equivalentes corresponden a 40 campesinos trabajando 800 metros durante 4 horas diarias. Sale. Este 50 con este 50 se va, abajo me quedo con 10. Sale. 6 por 6, 36. Entre 10, 3.6. Sale. 40 por 4. Sale aquí. Este 0 con este 0 se va. 4 por 4 son 16 entre 80. Es un quinto, si no mal recuerdo. Es decir, X sobre 5. El 5 está dividiendo, va a pasar multiplicando. 5 por 3.6, 36 sería por 10 y entre 2 son 18. Sale. Entonces, requerimos de ¿cuántos? 18 campesinos. Muy bien, chicos. Los felicito. Sale. Acabamos un poquito antes. Vamos a resolver otro ejercicio para ver si quedó claro. Uno que no tenía contemplado. Este se los voy a dictar. ¿Sale? Sale. Vamos a considerar lo que hace rato mencionaron, lo de los grifos y las llaves abiertas. Sale. Vamos a tener 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias. Han consumido una cantidad de agua por valor de 20 euros. Calcular el precio de 15 grifos abiertos durante 12 horas los mismos días. ¿Cuántos días serán? Durante 10 horas diarias. Recuerda que ese enunciado al final puede ser nada más trampa, o sea, finalmente lo que debes de considerar son las horas. Es decir, nada más vas a tener grifos, horas y dinero.
Ok, Saúl, muy bien. Ok, Carlos, gracias. Ok, Edgar, tenemos en pocas palabras un esquema. A ver, déjame que lo pongo acá. Tenemos grifos, tiempo y dinero. ¿Vale? Vendría a ser 9 grifos en 10 horas, consumiendo 20 euros. Y ahora vamos a hacer el cálculo de 15 grifos. A 12 horas. Cierta cantidad de dinero. Ok, de pronto también se me ocurre, por ejemplo, chicos, ya que estas son razones,
podemos compactar a estas como una sola, es decir, una razón de gasto sobre tiempo, y compactarlo en dinero, es decir, 9 entre 15 por 10 entre 12 igual a 20 entre X. Si hacemos los cálculos correspondientes, es decir, 90, 15 por 12, si no mal recuerdo, son 180. Es igual a 20 entre X. Sería 180 por 20, 180 por 2 son 360, son 3.600 sobre 9, 360 entre 9 da igual a 40. Ahí está. X es igual a 40. Es otra forma de verlo. ¿Sale, vale? Sale. Ok, chicos, pues comúnmente siempre les doy a mis estudiantes un tiempo de 10 minutos para que puedan descansar, estirar las piernas, ¿sale, vale? Entonces, pues de mi parte, esto vendría a ser todo. ¿Sale, vale? Les repito mi nombre. Soy el maestro Gerardo Ortiz Duarte, integrante de la delegación de Tlaxcala. Estamos para servirles. Si gustan, les dejo mis datos personales por alguna aclaración, en dado caso que no haya entendido un tema. De todas maneras, pues se queda la grabación, ¿sale? Entonces, va para todos, ¿sale? Y también este es mi correo personal. Chicos, por mi parte fue todo, fue un honor, fue un placer, muchísima suerte en sus Olimpiadas de Matemáticas, estudien mucho, espero haberles ayudado a solucionar el día de hoy algo, alguna duda que hayan tenido, espero haberlos dejado con más respuestas que más dudas, si alguien tiene alguna duda, por favor hágamelo saber y lo podemos contestar inmediatamente, ¿sale? Chicos, por mi parte, ahora sí es todo, cuídense mucho, el mayor de los éxitos. Nos vemos, gracias. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias.